saludo cordial a la amable audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Hoy les presentamos a una persona que nos va a contar una historia sumamente apasionante porque es parte de la formación de las mujeres en la ciudad de Pereira fundamentalmente. Después de esta pausa. Con Educación Confamiliar, tú eliges. Cumple tus metas, crece y suma logros con nuestros técnicos laborales por competencias en operaciones logísticas, contabilidad, peluquería, sistemas, alimentos y cocina, cuidado del adulto mayor, asistencia administrativa, mercadeo y marketing digital. ¿Qué esperas para inscribirte? Ella es María Consuelo Miranda Arias. Ella es directora general de la Fundación Gimnasio Pereira, que está cumpliendo sus 75 años de existencia como institución educativa de máxima importancia en el entorno nuestro del territorio pereirano. La doctora María Consuelo es egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde estudió Ingeniería Industrial inicialmente y posteriormente una maestría en Desarrollo Humano y Desarrollo Organizacional. El saludo cordial para la doctora María Consuelo, agradeciendo que nos haya recibido aquí en la sede de la universidad, en la sede del Colegio Gimnasio Pereira y en su biblioteca. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, un placer tenerlos acá en nuestro colegio, en nuestro campus, específicamente en la biblioteca, donde siempre son bienvenidos. ¿Cómo es la historia del Gimnasio Pereira? Yo conozco algo. Mis dos hijas empezaron aquí estudiando y conozco algo de la historia, pero es bueno que usted se lo recuerde a la audiencia de Puntos de Vista. Bueno, sí, es una historia muy bonita y eso nos ha llevado a denominarnos como un agente de transformación de la sociedad a través de la educación. Y es que desde 1947, cuando se crea el Colegio Gimnasio Pereira, es una iniciativa de varias personas, digamos, influyentes en ese momento en la sociedad pereirana y que tenían un interés especial en que sus hijas pudieran acudir a la universidad, a la educación superior, algo que en esa época era muy limitado para las mujeres. Normalmente los colegios ofrecían una educación con enfoque hacia la orientación familiar o el bachillerato comercial. Entonces no quedaban con los requisitos cumplidos para ir a la educación superior. Eso es lo que los motiva a crear un colegio que no necesariamente fuese bajo una congregación religiosa, pero sobre todo que las habilitara para poder ir a la universidad, a la educación superior. Y eso era revolucionario para la época. Era revolucionario por una sola razón, entiendo yo. Era una sociedad patriarcal, en donde la mujer era formada académicamente para que cumpliera dos funciones, la de ama de casa o la de actividades de tipo comercial. ¿Cómo se llamaba? Bachillerato comercial. El bachillerato sí, comercial. Se llamaba bachillerato comercial sí. Y efectivamente esa era la oferta que tenían las mujeres en esa época, que yo digo sigue siendo válida, pero muy escasa, muy corta para los ideales que tenían estos papás con sus hijas que estaban en proceso de formación. Y es allí donde nace el colegio, como digo, con una apuesta diferente para la sociedad de la época y que empieza a crecer. Y yo digo que además como de la parte académica, es por eso que el Colegio Gimnasio Pereira ha tenido como ese énfasis en sus estudiantes de ser pioneros, de tener liderazgo, de tener fluidez, de apostar por unos sueños. Mire una característica que nos puede servir de ejemplo. La actual rectora de la Universidad Nacional, entiendo, es egresada del Gimnasio Pereira. Sí, señor. La doctora Dolly Montoya Castaño. Sí, señor. ¿Cierto? Es egresada del colegio. Y ella fue egresada del Colegio Gimnasio Pereira. Del Gimnasio Pereira, claro. Sí. Y ella fue una de las pioneras de que se salió de ese molde de la chica que estudiaba para ser ama de casa, para casarse y tener hijos, digámoslo sinceramente. Sí, así era concebida en esa época el rol de la mujer. Y por eso les tocó vivir una época muy interesante y muy bonita y que han hecho historia. Y por eso también como ese interés de trascender en sus roles a las egresadas del Gimnasio Pereira en algunas carreras donde había muy poquitas mujeres. Sigue siendo una proporción poca, digamos, las ingenierías, este tipo de carreras donde hay un mayor porcentaje de hombres, pero en esa época a nuestras egresadas se les tocaba todavía un esfuerzo mayor para poderse destacar y cumplir con los requisitos de la época en ese tipo de líneas académicas. Sin embargo, hay que hacer esta observación. En universidades como la Universidad Libre de Pereira
el 63% de los estudiantes son mujeres. Sí, sí, sí. Son mujeres. Afortunadamente son 75 años. En Sí. estos 75 años obviamente las sociedades han cambiado mucho, afortunadamente la cultura ha cambiado mucho y ya por eso hemos hecho historia. Hoy estamos como a la vanguardia de lo que se está dando en el mundo. Sin embargo, aquí han estudiado hombres, entre ellos el ex embajador y ex ministro de la Defensa Nacional, Rodrigo Rivera Salazar. Sí, en una época el colegio tenía estudiantes hombres hasta segundo de primaria, muy Sí. poquitos, muy poquitos. Cuando luego surgen también colegios para niños, pues ya los niños se van, también había muchos mitos en esa época de pocos niños, muchas mujeres, eso no era bien visto. Eran benditos entre todas las mujeres. Claro, entonces habían colegios de mujeres y hombres Sí. diferenciados. Hoy el colegio, ya de 641 estudiantes que tenemos, en Sí. este momento 254 son hombres, o ¿Son sea, estamos hombres? en una proporción 40-60, el 40% son hombres. Obviamente mucho más en las secciones de preescolar y primaria, 81 de estos 254 están en bachillerato y como parte de la historia, este año 2023 vamos a graduar los primeros 13 hombres gimnasianos en la primera cohorte de hombres que tenemos. Pero venga, le hago un planteamiento. Entiendo que usted también es egresada del Sí, Gimnasio señor. Pereira. Sí, señor. ¿Estudió aquí desde el preescolar? Desde primero de primaria, en la época mía habían pocos preescolares, Sí. desde primero hasta me el gradué. Hasta el bachillerato, Hasta hasta un que se décimo, graduó de sí, bachillerato. sí. ¿Y era en esa época suya solamente mujeres? Solamente mujeres, solamente mujeres. Entonces usted sí me puede resolver una inquietud que tengo. ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más complejo? ¿Qué es más difícil? ¿Manejar solamente mujeres o manejar el concepto mixto de hombres y mujeres en un mismo establecimiento, en una misma aula escolar? Yo no diría si más difícil o más fácil, pero sí es más retador. Es más retador trabajar con niños y niñas, sobre todo cuando se tiene una apuesta de generar un tipo de relaciones equitativas, con un enfoque de coeducación, donde respetando las diferencias tenemos clara la igualdad de oportunidades por la que le debemos apostar. Entonces, este tránsito que nos ha correspondido de una sociedad, como mencionabas antes, un poco más patriarcal y demás, a otro tipo de sociedad que la que el mundo requiere, pues el colegio ha venido juiciosamente trabajando con ese enfoque de coeducación y hoy tenemos niños y niñas. Nosotros consideramos que con ese tipo de relaciones que son los que las sociedades necesitan. Esta historia está enmarcada también por otro signo muy especial. La leyenda popular de Pereira, el concepto, lo que se conoce como el mito fundacional de este colegio, el Gimnasio Pereira, es que este colegio fue fundado por mujeres y que las mujeres que lo fundaron eran las esposas de los hombres que conformaban la famosa logia masónica del Gran Caldas. Evidentemente eso ocurrió. Entre ellos están los 4 fundadores que aparecen en registro, ¿cierto? ¿Cuáles son? Están quienes conformaron la primera junta directiva, que estaba Manuel Mejía Marulanda, don Arturo Vallejo, Vicente Jiménez y Manuel Uribe Uribe. Fue la primera junta del colegio. Claro, pudo ser también marcado por la época, pudo ser que la iniciativa fuesen de sus esposas, pero ellos en la época eran los que conformaron esa primera junta que saca adelante. Y el mito fundacional lo que dice es que, obviamente, sus esposas, viendo que sus maridos hablaban del pensamiento crítico, de la libertad de pensamiento, del gran arquitecto del universo, la masonería está inspirada en la libertad. Hubo un eufemismo que confundía la masonería con el ateísmo y cosas de esas, pero nada que ver en la vida real. Y la historia lo que marca es otra cosa, que eran unos grandes hombres pensadores, y ellas viendo que sus hombres pensaban distinto, ellas comenzaron también a pensar distinto y dijo, yo no alcancé a ser profesional, dijeron muchas de ellas, y yo quiero que mis hijas o que mi hija también sea profesional, y los motivaron a ellos para que se fundara el Colegio Gimnasio Pereira. Ese es el mito fundacional que yo he conocido. Bueno, digamos que hay parte de la historia que tienes tú, yo no la tenía tan clara de la parte de la masonería, pero sí ese interés de esos padres de familia porque sus hijas trascendieran y pudiesen ir a la universidad y pudiesen desarrollarse profesionales en diferentes... de carreras liberales, que es muy distinto. Bueno, también es cierto. También es cierto, en otro tipo de carreras, y aquí podemos mencionar que desde ahí nace
una tendencia al Gimnasio Pereira que nos da la posibilidad de contar hoy con exalumnas en muchísimas disciplinas, en el campo deportivo, en el campo político, en el campo periodístico, académico, de reconocimiento nacional e internacional, y que llevan ese, digamos, el legado que les deja el colegio, de que lo hacen con responsabilidad, con pasión, con amor, y que les gusta trascender en el medio. Se nota que usted está apasionadamente involucrada en la formación de estas niñas y del futuro, sí, y del presente de este bueno, colegio. Y también muy gimnasiana, Sí, o sea, yo soy muy supuesto. gimnasiana, y yo creo que eso nos lleva en las venas, y lo que le apostaba en esa formación integral de esa época. Yo soy egresada en 1978, orgullosamente. Entonces es un colegio que es como un patrimonio, como nos denomina, un patrimonio cultural de la ciudad, pero que manteniendo esos valores y esos principios básicos, pues empieza a tener esas tendencias a estar como a la vanguardia en educación. Obviamente en nuestra época no nos correspondió hablar de las herramientas tecnológicas, de la inteligencia artificial, que es el nuevo reto que tenemos en este momento, no solamente la sociedad, sino específicamente los colegios. Entonces el colegio viene caminando, creciendo, construyendo con su comunidad cuál es la proyección y a qué le queremos apostar. Para que comencemos entonces a continuación a hablar sobre cómo el Gimnasio Pereira está proyectando la celebración de sus 75 años de la fundación, vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada especial, María Consuelo Miranda Arias, directora general del Gimnasio Pereira. ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En 1 hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña, cerca de todos tus destinos. María Consuelo, háblenos entonces a grandes rasgos qué proyectos tienen para la celebración de estos 75 años. Bueno, quiero decir que han sido una serie de celebraciones con nuestros estudiantes en todos los grados, los de educación inicial, preescolar, primaria, bachillerato. Ahorita vamos a hacer un evento con y para la sociedad, donde van a estar autoridades educativas, eclesiásticas, de universidades, de colegios, quienes han crecido con nosotros en lo que ha sido la historia del Gimnasio Pereira. Entonces ese evento, que lo tenemos para el 28 de julio, sí, vamos a tener un momento de recordar esa historia, de hacer visible nuestras apuestas actuales en el 2023 como un colegio verde. Cuando hablamos de colegio verde, es todo lo que implica con esa responsabilidad ambiental y esa conciencia ambiental que se crea y se construye con nuestros estudiantes, sacándole mucho provecho al campus que tenemos en este lugar privilegiado de la ciudad. Es un colegio campestre, pero que vayamos más allá, sino de reconocer esa biodiversidad que tenemos en el campus, esa apuesta para tener estudiantes para un mundo globalizado. Nosotros la segunda lengua del inglés la venimos trabajando también hace muchos años, y ya hace parte, digamos, de nuestra institucionalidad. Nuestro énfasis en investigación también hace que seamos un colegio diferente, énfasis en ciencia e investigación, provocando y motivando a los niños desde la educación inicial hacia la observación, hacia la exploración, y hasta grado 11, donde presentan sus proyectos de investigación. Entonces, digamos, mantenernos como en esa vanguardia a nivel educativo, pero también apostando a un tipo de relaciones, a una responsabilidad social, a una responsabilidad ambiental. Eso es lo que requiere esta sociedad. Esa es nuestra convicción, y mantenemos nuestros valores rectores en eso. Le estamos apostando también más adelante a tener un bachillerato internacional, porque no es una de nuestras apuestas a un mediano plazo, pero sobre todo que lo que tenemos en este momento sea muy consolidado a lo que requiere nuestro país. La apuesta también contempla algo de desarrollo de los estudiantes y de la institución misma en esta sociedad digital que estamos viviendo. Claro que sí, ese es el reto. Eso sigue teniendo mucho para analizar, mucho para debatir, mucho para decidir. Hay colegios en países que han restringido el acceso de los niños, especialmente en las primeras edades, a la tecnología, ¿no? Realmente, y ese también es nuestro enfoque, ¿cierto? ¿Sí? En esa educación inicial, los niños no tienen que tener mucha relación con las pantallas. Ya la pandemia fue suficiente, eso nos tocó hacerlo, pero vemos como en esa etapa de desarrollo que tienen niños y niñas, digamos hasta grado 3,
hay que tener otro tipo de relacionamiento, están aprendiendo a cara vivir cara, muy cara. Este es un colegio y este es un colegio presencial, hay que aprender a convivir con otros, hay que aprender a respetar la diversidad, hay que aprender a respetar los puntos de vista diferentes. Eso también se aprende en el colegio. A mirar a la gente a la cara. Claro, a decir lo que se siente con respeto, a aprender a disentir, aprender a asumir el conflicto de una forma respetuosa y resolverlo de una manera adecuada, no evitarlo, sino que se asuma total, como lo estamos haciendo acá, o sea, con puntos de desencuentro, pero con puntos de encuentro, donde tenemos que tener una apuesta común y saber esta comunidad gimnasiana hacia dónde quiere caminar de la mano. Eso es lo que llaman el pensamiento liberal. Exactamente. Pues bueno, en la mejor expresión de la palabra. En la mejor expresión. Ese yo creo que ya es, y en un país que viene de una historia de conflicto difícil, o sea, las personas, nuestros estudiantes están aprendiendo también a resolver sus situaciones de una manera adecuada, con todas estas herramientas tecnológicas, con todo este mundo globalizado que nos reta cada día más, y ese es el aprendizaje de todos, de los docentes también, de nuestros mediadores, así lo denominamos en el colegio, de todos los colaboradores, pero también con una corresponsabilidad de padres de familia. Es un colegio que le apuesta a la inclusión. Nosotros tenemos estudiantes con unas particularidades en su desarrollo y en sus formas de aprendizaje, y que los acogemos también dentro de esta gran pluralidad que es el Gimnasio Pereira. ¿Y la tolerancia? Totalmente, eso es lo que nos enriquece también, más allá de tolerar, de valorar las posiciones del otro, eso es lo que construye el país. Se lo pregunté porque, pues, en lo que yo conozco del colegio, para su información, yo estuve aquí en la celebración de los 50 años del Gimnasio Pereira, que se hizo allá en el Coliseo, aquí en el Coliseo. Sí, señor. Y a usted le tocó también, me imagino. Sí, señor, ya era no, yo ya era egresada, sí. Ya se había graduado. Ya me había graduado. Y en la inspiración de la filosofía de los fundadores y fundadoras del Gimnasio Pereira estaba ese concepto del concepto prístino de lo que es el liberalismo, la libertad y la felicidad es fundamentada en la tolerancia también. Claro, y es muy importante, o sea, que los niños se sientan felices, los niños y las niñas, que el aprender es también de un disfrute, que lo tienen aquí en este colegio, y que las familias queden tranquilas porque sus hijos están protegidos, cuidados, aprendiendo y felices. ¿Cuál es el acto central que diría usted, María Consuelo, para la celebración de los 75 años? Bueno, yo creo que es una intervención un poco con la historia del colegio, un recorrido que hicimos aquí de manera muy rápida, allá también va a ser de manera rápida. Algunos reconocimientos que nos han solicitado la Asociación de Padres. Este colegio también tiene mucha particularidad en que muchos hijos de exalumnas, nietos de exalumnas, entonces es un colegio que realmente, más allá de ser una frase de cajón, somos una familia, la familia gimnasiana que nacemos y crecimos juntos, de nuestros aliados como Cambridge, CONACED. Entonces vamos a estar varios colegios hermanos también, las universidades, la Universidad Tecnológica también, pues particularmente es una aliada muy fuerte con nosotros. Entonces vamos a tener este reconocimiento, ese acto central de recordar la historia del Gimnasio Pereira y de visibilizar nuestra proyección en el corto, mediano y largo plazo. Una pausa y regresamos para terminar el programa en Puntos de Vista aquí con María Consuelo Miranda Arias, directora general del Gimnasio Pereira. En CityPod interactuamos con diferentes personalidades, generando un espacio para conocer los nuevos avances tecnológicos, científicos, sociales, empresariales y todo sobre las propuestas de innovación que generan transformación en las ciudades. CityPod, todos los sábados, solo aquí en GQ, tu canal. Para finalizar, María Consuelo, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a la ciudadanía pereirana, a la gente de esta sección del país, en relación con la celebración de los 75 años? ¿Qué deben ellos entender del Gimnasio Pereira? Bueno, el Gimnasio Pereira, patrimonio cultural de los pereiranos, es un colegio que recoge su historia, que recoge su trayectoria, que sigue haciendo proyecciones innovadoras para la sociedad pereirana y que sigue apostándole a construir el país que requerimos en este momento, en este nuevo milenio. Bien, como lo hemos escuchado a lo largo de este programa, este es uno de los primeros colegios femeninos fundados en el occidente colombiano, femeninos, a iniciativa, yo insisto, de las esposas de los que fueron los miembros de la primera junta directiva del Gimnasio Pereira. Y es ante todo, como lo hemos venido señalando, una institución que hace parte
de esa fortaleza académica que ha tenido Pereira en el curso y en el devenir de los años, de estos 75 años que lleva este establecimiento educativo prestándole valiosísimos servicios a hombres y mujeres de la sociedad pereirana, risaraldense y en general del occidente colombiano. María Consuelo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Puntos de Vista y esperamos que esta celebración se haga por todo lo alto y que sirva también como un mojón en la historia para volver a recomenzar, quiero decir. Muchísimas gracias por la invitación a Puntos de Vista y muy feliz de poder compartir con ustedes esta celebración de nuestros 75 años. A la amable audiencia de Puntos de Vista, no olviden seguirnos en las redes sociales, aquí en YouTube. Suscríbanse y denos el me gusta o el like, como se dice en inglés, porque aquí también están enseñando inglés, ya la doble lengua. Y los esperamos en una próxima edición de Puntos de Vista, del programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda.